Les voy a compartir ahorita la presentación. Me dicen por favor si logran verla en sus pantallas. Sí, sí, ahora sí. Esta presentación yo se la voy a subir, como les decía, al Classroom. Todo el material que yo vaya a utilizar, ahí lo van a tener ustedes de libre acceso. Bueno, vamos a arrancar. Les pediría por favor, en verdad, que los que tienen el micrófono encendido, que lo apaguen para que no haya interferencia de ruido. Pero voy a aceptar que se están uniendo más compañeros. Que tengo que admitirlos a la reunión, si no, no se van a poder. Bueno, entonces creo que la mayoría me conocen. Para los que no me conocen, mi nombre es Arlington Girón. Yo soy docente del Departamento de Psicopedagogía de NAN León. He tomado esta iniciativa, ¿verdad?, de aperturar este curso de norma APA de libre disponibilidad para cualquier persona que desee aprender sobre el contenido. Espérenme que se está uniendo más gente. Mm. Entonces el curso tiene 4 unidades que ya se las había yo facilitado. Una introducción a lo que son las normas APA, ¿verdad?, que es lo que vamos a arrancar el día de hoy. La segunda unidad tiene como contenido estructura y formato con norma APA. Tercera unidad, citas bibliográficas, y cuarta unidad, referencias bibliográficas. Entonces va a ser un trayecto, diría yo, de unos 2 meses que vamos a estar a lo largo de este proceso. Diría que la única clase teórica hoy, ya a partir de la próxima, va a ser práctica. ¿En qué sentido? Que todo lo que vamos a ir aprendiendo, ¿verdad?, a lo largo de estas clases, pues las vamos a ir ejecutando en algún documento que ustedes pues tengan a mano. ¿Por qué? Porque obviamente la teoría sin la práctica pues no tiene ningún sentido. Por eso les decía yo la importancia de tener a mano sus computadoras. El que no tenga pues no hay ningún problema. Puede hacer la parte práctica luego. Eh, la mayoría de los, yo no he dado 3 cursos hasta el momento así en línea. Y pues el sentido, digo yo, de estos cursos es practicar, ¿verdad? Ir explicando y que ustedes vayan practicando al mismo tiempo. Les pediría un poco de disculpas si escuchan ruido, porque la verdad es que tengo 2 perritas en casa y son bien ladradoras. Entonces si las escuchan, pues ahí saben que tendrán ese sonido de fondo de repente, ¿verdad? De repente. Entonces vamos a comenzar la clase del día de hoy, que son conceptos básicos de las normas APA. Me dicen si visualizan los cambios en la diapositiva. ¿Por qué es importante abordar este tema de las normas APA? Evidentemente es uno de las temáticas más complejas, diría yo, en el ámbito de la investigación, porque nos encontramos con grandes dificultades cuando vamos a implementar estas normativas en tantos documentos de protocolo de investigación, informes de investigación, ensayos, trabajos investigativos, etcétera, ¿verdad? Porque obviamente hablar de normas APA es hablar de muchas cosas. Ya no solo son normas que las vamos a aplicar así de rápido, sino que son muchas cosas las que tenemos que abordar, y todas esas las vamos a ir abordando de a poquito, ¿verdad? Bueno, espérenme, se acaba de agregar alguien.
Ok. Bueno, quería abordar la primera parte, tipos de normas, ¿verdad? Para que ustedes sepan que no solo la APA son unos tipos de normas que se implementan. La verdad que en la universidad, pues, la que más se utiliza son las APA, pero para que ustedes tengan conocimiento que también existen otras normas que otras universidades, otras instituciones, pues también implementan y que no se nos haga confuso, ¿verdad? Ver trabajos investigativos con otros tipos de normativas implementadas. Una de las normas que también, ¿verdad? Alternativas tenemos como opciones es esa MLA, por sus siglas, ¿verdad? En inglés. Significa Asociación Americana de Lenguaje Moderno. Se utiliza mucho específicamente para la parte literaria, trabajos en el área humanista, estudios lingüísticos que ocupan, ¿verdad? Obviamente ese nivel de rigurosidad en cada uno de sus documentos que se van a trabajar. Vancouver es una de las normas que escasamente escuchamos en la universidad porque está más orientada a la parte de la medicina. Por eso hay médicos que no conocen de las normas APA porque ellos trabajan con sus normativas que son especiales pues para ese ámbito. Se utilizan principalmente en publicaciones del área de medicina y ciencias de la salud, como les decía. Entonces esto es importante que ustedes lo sepan porque cuando miran esos términos, esas siglas, ya ustedes van a tener en cuenta, ¿verdad?, de que estamos hablando de un tipo de normas al igual que la APA. Entonces son estructuras diferentes de trabajo, formatos diferentes, ya los vamos a ir viendo, estructuras de citas bibliográficas distintas con otras estructuras, otros elementos, igual que referencias, pero hablamos también de normativas, obviamente estandarizadas y aprobadas. Espérenme. Bueno, bienvenidos, ¿verdad?, los que se están agregando. Ese es el único detalle del Google Meet, pienso yo, que tengo que estar admitiendo a los que se van, pero no hay problema. Entonces, en CONTE, que es una normativa utilizada en Colombia, estandarizada para ese país, se trabajan distintos niveles de profundidad. Bueno, por favor, los que tengan los micrófonos, por favor, ¿verdad?, los apagan. Cuando tengan consultas, pues los activan. Es precisamente, ¿verdad?, por esas cosas. Pero vamos a ir mejorando en el proceso, no se preocupen. De hecho, una de las intenciones de dar los cursos así virtual es para poder incentivar a la cultura de la investigación y del trabajo de la educación virtual. Porque evidentemente ahora, ¿verdad?, la mayoría de los recursos los tenemos a mano en cuestión digital. Entonces, otra de las normas que se utilizan, espérame, ya los voy a silenciar a todos. ¿Cómo ampliar la imagen? Ahí que vamos a requerir práctica en Google Meet. Entonces, otra de las normas, bueno, Harvard tiene su propia normativa de trabajo, obviamente, ¿verdad? Para sus trabajos ellos tienen que cumplir con estándares normativos propios. Y así cada asociaciones de países distintos han utilizado sus normas propias. Ya la Chicago es otra de las normas que se aplica principalmente en el área de las ciencias de la educación y humanidades, que obviamente la utilizan instituciones muchas veces estadounidenses. Y la normativa de nosotros, ¿verdad?, la que la mayoría de las universidades, no estoy seguro si todas las facultades las utilizan, que son nuestras normas APA, nuestras benditas normas APA. Entonces, APA, ¿verdad?, su término, sus siglas significan American Psychological Association, Asociación Americana de Psicología. Son un grupo de no solo de psicólogos, sino de distintas profesiones que se agruparon para trabajar una serie de normas. ¿Con qué propósito?
para que todos los trabajos de investigación a nivel mundial cumplan con estándares, ¿verdad? Y que cuando personas distintas a los de los trabajos de investigación puedan agarrar ese documento, entiendan el lenguaje de esa investigación. Entonces es una guía clara de estilo de escribir, ya con un sistema sencillo para que el interlocutor, ¿verdad? La persona que vaya a leer ese documento sepa cómo está redactado, cómo está estructurado, de qué tratan cada uno de los acápites, ¿ya? Cómo las citas están estructuradas y obviamente cada una de las citas debe de tener sus referencias y cómo las van a buscar esas referencias, etcétera. Entonces lo que hizo esta asociación fue estandarizar todos esos elementos que los documentos científicos deben de poseer, ¿verdad? Cuya aplicabilidad pueda ser entendible en cualquiera de los países en los que se vaya a trabajar. Entonces básicamente cuando ustedes escuchen ese término, ¿verdad? Es la sigla de la Asociación Americana de Psicología. Entonces aquí trabajaron estudiantes, educadores, profesionales de la salud, sociólogos, etcétera. Me quiero ver que alguien mandó un chat ahí. Dice: profesor, se me fue el audio. Dice: me pide un código para unirme. Ok. ¿Me están escuchando bien, chicos? Ok, bueno, Claudia. Bueno, me están escuchando bien y están viendo bien la pantalla. Se mira claro. Sí, se ve bien. Ok. Todo claro. Entonces, ¿qué es? Perfecto, muchas gracias. ¿Qué son las normas APA? Son normas sólidas y rigurosas. Y aquí es donde es la parte más compleja, ¿verdad? Porque estas normas las tenemos que trabajar tal cual lo dicen los manuales. Ya no hay algo que digamos que podemos modificar esta estructura a trabajar, no, sino que como lo dicen los manuales tenemos que seguirlos al pie de la letra. Y este es uno de los meollos del asunto de los trabajos investigativos, ¿verdad? Precisamente cuando nuestros trabajos van a ser revisados por algún jurado, por algún docente, ¿verdad? Ese nivel de rigurosidad te lo preguntan hasta más no poder. Entonces estos estilos se utilizan obviamente para la publicación de escritos académicos. Es uno de los elementos que cuando ustedes más adelante, ¿verdad?, vayan a publicar algún escrito, lo pide como requisito fundamental que vaya trabajado con esas normas. Eso es indispensable y por eso yo quiero hacer hincapié en este curso, en nuestra cultura de investigación, que nuestros trabajos vayan sólidos, científicamente fundamentados. Y no solo hablo de trabajos de monografía o de protocolo, sino trabajos también de clase. Es bonito ver ensayos que tienen estas estructuras, estas normativas aplicadas en sus documentos. Todas las estructuras, ¿verdad?, que las normas APA nos orientan, trabajadas, y obviamente las normas bien implementadas. Bienvenida, Mélida. Entonces, estas normas, ¿verdad?, fueron publicadas desde 1929. Miren cuántos años tienen de estar publicadas y actualmente se encuentran en la 7ª edición. Obviamente esto, como todo en la vida, tiene sus mejoras. Entonces, el año pasado salió la última edición, que es la 7ª. Y por eso también una de las razones del curso es actualizarnos. Ya cuáles fueron los cambios que vieron de la 6ª a la 7ª, porque ahora obviamente nuestros trabajos tienen que ir actualizados con esta 7ª edición. Entonces esos cambios los vamos a ir aprendiendo y también los vamos a ir aplicando. Por eso en las imágenes yo también hice énfasis en que vamos a entregar tareas. Entonces desde ahorita les digo, ¿verdad?, que van a trabajar, ya van a agarrar un protocolo, un documento que tengan, que eso lo vamos a llevar a lo largo de
de cada una de las unidades donde vamos a ir implementando estas normas APA en un solo documento. Esto es importante que ustedes sepan que cuando vayan a trabajar escritos académicos, no hagan un documento, ¿verdad? Aquí voy a aplicar esto y después hago otro documento, lo duplico y aquí voy a trabajar esto, no, ¿verdad? Es importante que un solo documento tenga todas las normas ya aplicadas y que siempre trabajen sobre eso. Porque eso pasa comúnmente, a los chavalos se dividen los trabajos, a ver vos esto, vos lo otro. Y ya después es un tanto complejo poder normar todo específicamente como las normas lo dicen. Las normas APA son lineamientos formales que pretenden brindar uniformidad, la parte que yo les decía, un solo documento con todas las normas aplicadas. Y ahí esto obviamente le da solidez, le da belleza a un trabajo académico. Y ahí a leguas un profesor dice, verdad, que ese trabajo va bien fundamentado. Entonces esperamos de aquí en adelante sus trabajos, verdad, vayan aplicados debidamente con esta edición de APA, que es la 7ª. ¿Para qué se utilizan las normas APA? 1. Respeto por la titularidad de la obra. Y este es uno de los términos que vamos a abordar ahorita a lo largo de la clase. Espérenme que alguien más se añadió. Este es uno de los términos que vamos a abordar precisamente el día de hoy, que se norman, ¿verdad?, los documentos precisamente para evitar plagio. Porque ahorita, ¿verdad?, hay una cultura inmensa del copy-paste y precisamente las normas tratan de evitar lo más posible que nosotros solo copiemos, ¿verdad?, la información escrita por alguien más. Porque en nuestros trabajos investigativos obviamente deben ir redactados con opinión nuestra y obviamente opiniones de otros autores, respetando, como dice aquí, que fueron obras hechas por ellos. Se utilizan, ¿verdad?, cuidando el lenguaje para evitar sesgo y emisión de juicio. Esta es una parte fundamental que ustedes deben de tomar en cuenta en sus trabajos académicos. No vayan a emitir juicios, ¿verdad? Si van a abordar una problemática, no vayan a comenzar a juzgar o a decir, no, es que este colegio no tiene los recursos, no, es que esta docente no aplica las técnicas adecuadamente. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para andar emitiendo esos juicios? Evitar sesgos, ¿verdad? Porque en todo trabajo investigativo ya se nos van a presentar limitantes que nosotros obviamente debemos de anticipar, porque nuestra población con la que vamos a trabajar, que es tan distinta, no tiene los niveles muchas veces académicos que uno tiene. Entonces, que los instrumentos no se entienden, que las entrevistas no están bien formuladas, las preguntas. Entonces, todos esos elementos precisamente las normas APA los integran para evitar que nuestros trabajos caigan en esos elementos sumamente importantes. Respeto por los sujetos de investigación, y aquí viene una de las partes delicadas de nuestro trabajo investigativo. Porque cuando trabajamos, obviamente, creo que todos somos del área de la educación, estamos trabajando con poblaciones sumamente delicadas, como es la escuela, padres de familia y niños. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado, ¿verdad?, el no romper esa parte vulnerable de esa población con la que vamos a trabajar. Por eso una de las partes muy importantes cuando vamos a trabajar investigaciones es trabajar un consentimiento informado, porque la investigación no es algo obligado. Ya no, a nadie le vamos a exigir, ve, respóndame esta entrevista, ve, tengo esta encuesta, quiero que me la llene, no. Eso ténganlo en cuenta, sobre todo
cuando vamos a trabajar con este tipo de población. Si vamos a trabajar con niños, el consentimiento informado lo tiene que dar el papá, la mamá o el tutor. Entonces tenemos que respetar ese espacio, ¿verdad? Que los sujetos de investigación, independientemente si es padre, docente, director, quien sea nuestra muestra con la que vamos a trabajar, hay que darle su debido respeto. Y esto también haciendo énfasis de que no hay que emitir juicios de valor hacia ninguno de ellos, porque ahí sí obviamente vamos a tener problemas. Una de las cosas importantes cuando vamos a hacer investigaciones es que nosotros, ¿verdad?, tenemos que facilitar a la persona, a la población, nuestro trabajo investigativo, porque ellos tienen que ser, obviamente, tienen que verificar cuáles fueron los resultados que se encontraron, porque ellos fueron los sujetos de investigación. Entonces ahí viene esta parte en la que estoy haciendo énfasis. Si nosotros emitimos un juicio, esas personas lo pueden fácilmente verificar, porque un trabajo investigativo es para que la población se dé cuenta de los resultados que nosotros hemos obtenido en el mismo. Ayudan al lector a entender el material de estudio, ¿verdad? Uno cuando va a leer un trabajo investigativo de alguien más y mira, ¿verdad?, que son las normas APA las que están implementadas, ya sabe la estructura, ya sabe cuál es el formato aplicado, ya sabe cómo es que está redactado el documento y cómo está debidamente citado y referenciado. Entonces eso facilita al lector no tener que estar buscando, ¿verdad?, más allá de lo que dice el documento, y así poder entender el material de estudio. Esto para que ustedes vean el alcance de la importancia que tienen estas normas, porque es que la verdad es que yo en lo personal siento que no se le dan la debida importancia, precisamente porque no hay esa cultura de investigación, que es la que yo trato de difundir, ¿verdad?, del rigor y de lo sumamente importante que es trabajar esta parte, porque es sumamente delicada. Entonces aquí vamos a introducir este término que viene a hacer relación con lo antes abordado, que es el plagio. Las normas APA, ¿verdad?, una de las cosas que quieren eliminar, aunque es muy complicado, diría yo, es el plagio, porque obviamente ahora hay cantidades de información en internet que uno fácilmente la agarra, la copia y la pega. Cantidades de investigaciones vamos a encontrar. Si nosotros ponemos en Google el tema de nuestra investigación, nos van a salir un montón. Entonces el estudiante fácilmente agarra y lo pone en su documento de Word. Entonces, ¿qué es el plagio? Acto de intención deliberada de engañar a un lector a través de la apropiación y representación como propia de las palabras y trabajos de otros. Cuando nosotros agarramos, obviamente, un trabajo investigativo de alguien más, desde ahí partimos de la idea de que esa información no es nuestra. Aunque el autor de ese trabajo no lo haya dicho él, ese autor tuvo que haber citado a alguien más, y ahí venimos con los términos de cita. Entonces nosotros tenemos que dar la debida, ¿verdad?, citación al párrafo escrito, texto que nosotros hayamos extraído, aunque sea una idea que nosotros hayamos agarrado, captado de algún párrafo, pero esa idea la agarramos de un documento que no es nuestro. Y les digo, hay docentes, por ejemplo, que cuando van a revisar protocolos de investigación, lo primerito que hacen es pasar un programa para ver cuánto porcentaje de plagio hay en un documento. Y eso se los digo desde ahorita, ¿verdad? Los estudiantes está pasando a menudo con los trabajos monográficos. Entonces ahí viene la importancia de nosotros redactar, ¿verdad?, apropiarnos de nuestro trabajo investigativo y ser nosotros
los que demos nuestras propias ideas, y si vamos a agarrar documentos externos, pues hacer las debidas citaciones, que eso lo vamos a aprender más adelante, ¿verdad? ¿Cómo se evita el plagio? Pues dando crédito a todo el material utilizado. Cualquier cosa que ustedes vayan a agarrar de la web, sea artículo, un libro, hasta videos de YouTube, periódicos, revistas, cualquier cantidad de información que ustedes vayan a extraer, tengan por seguro de que ustedes tienen que dar crédito, porque esa es información que alguien más hizo. Si nosotros solo lo agarramos de la internet, ¿verdad? Y lo jalamos para nuestro documento, créanme que no estamos haciendo, obviamente, nuestro proceso de aprendizaje. Y esto es algo que la gente no es consciente hasta que ya llegan al punto de su quinto año, ¿verdad? Porque esto se lo digo, norma APA es casi que seguro preguntas de defensa. Y muchos de los estudiantes no manejan esas respuestas. Entonces dice, este párrafo fue citado por tal cosa. ¿Y dónde está la referencia? ¿Y cómo se estructuró esa referencia? Y a uno se queda con los brazos arriba, porque obviamente cuando solo copian y pegan no miran más allá del documento, ni quién lo hizo, ni en qué año, ni cuál es el título, país. Esos elementos los vamos a ir viendo que tenemos que nosotros manejarlos cuando hacemos búsquedas bibliográficas. Entonces evitamos el plagio dando crédito a todo. Así de sencillo, ¿verdad? No podemos apropiarnos de las palabras de alguien más. ¿Cómo vamos hasta ahí, chicos? Sí. Ok, muy bien. Entonces aquí viene la parte que les digo yo, que actualmente ha sido causa de muchos hechos vergonzosos, les digo. Porque ahora es fácil detectar el plagio en un documento. Porque existen tanta cantidad de recursos tecnológicos también, ¿verdad? Que detectan fácil y sencillamente cuando nosotros hemos agarrado texto de otros documentos. Entonces aquí hay que tener delicada, ¿verdad?, atención de evitar en la mayor medida de lo posible que plagiemos un documento. Por favor, ¿verdad? Y esto se lo digo en base a mi experiencia. Cuando sus trabajos de investigación son dados a revisión, lo primero que hacen es ver cuánta cantidad de plagio hay en ese documento. Entonces ya vamos a ir eliminando esa falta o exceso de desinformación. Ahí le puse unos cuantos programas, ¿verdad?, que se utilizan en la web, que fácilmente uno puede trabajarlo en base a un documento específico. ¿Por qué se detecta el plagio en la web? Porque obviamente si yo subo mi trabajo de investigación, ¿verdad?, esos programas lo que hacen son leer los textos de mis documentos y lo compara con documentos que ya están hechos o colgados en la misma web, en la misma base de datos. Entonces va haciendo una lectura rápida de cada una de las cosas que uno tiene escrito y compara si la redacción es la misma, si los textos son los mismos, y hasta dice el porcentaje de plagio en un documento. Entonces eso, para que lo tomen muy en cuenta, ¿verdad? La verdad es que nuestros trabajos deben ser propios, nuestros, creados bajo el conocimiento nuestro, nuestras habilidades, etcétera. Eso es lo que va a dar fe que en verdad todo lo que yo puse ahí los manejo. Y eso es lo que uno quiere ver, ¿verdad? Cuando revisa un trabajo investigativo, cuánto de lo que está ahí plasmado el estudiante lo puede manejar con plena seguridad. Bueno, otro de los elementos que nos vamos a encontrar con las normas APA es la parte de las paráfrasis.
Ya esto, ¿verdad? Otro concepto anidado, diría yo, a la parte del plagio, ya que muchas veces aquí la gente cae en confusión. Ya es que yo agarro este texto, pero yo lo interpreto y doy mis ideas, pero igual lo estás agarrando del texto de alguien más. Entonces aquí ya quiero ir creando esa cultura, ¿verdad? Esa conciencia de esa parte delicada, porque obviamente a esa persona le costó muchísimo. Ya si alguien agarra o desde mi trabajo monográfico un texto mío que a mí me costó formularlo, redactarlo, que tenga lógica, secuencia, dirección, organización, y que alguien fácilmente me lo agarre, pues estoy seguro que si ustedes son autores también no se van a sentir cómodos. Entonces, frase que dice imitando en su estructura, ya otra conocida, se formula con palabras diferentes. Y perfectamente lo podemos hacer, podemos parafrasear, ¿verdad? Con todo el gusto del mundo, un documento, un texto de un documento. Pero aquí viene, ojo, la parte importante, que aunque nosotros retomemos, ¿verdad?, la idea de un texto cuya temática, ¿verdad?, es similar a la nuestra, esa paráfrasis tiene que ir citada. Independientemente que nosotros la hayamos interpretado, independientemente de que agarramos esta idea y yo la acomodé, ¿verdad?, a mi parecer, a mi perspectiva. Pero como les decía, la agarramos de idea de alguien más y tenemos que darle su crédito. Entonces mucho ojo, ¿verdad?, en esos documentos con estos dos conceptos básicos, plagio y paráfrasis. Si queremos evitar esas dos cosas, pues redactémoslos nosotros 100% a conciencia nuestra, a reflexión nuestra. Y aquí viene uno de los puntos importantes al trabajar investigaciones, es que tenemos que aprender a redactar conocimientos nuestros. Ya, porque fácil es agarrar información de alguien más. Y yo voy, marco teórico, 12 páginas de otras investigaciones. Eso es fácil hacerlo. Pero poner un concepto y ser yo el que interprete ese concepto, aquí viene la parte importante de estos trabajos académicos. Consejos para parafrasear, ¿verdad? Podemos usar sinónimos, ¿ya? Palabras parecidas, similares, con significados similares, no hay ningún problema. Podemos cambiar la redacción del párrafo, ¿verdad? Si utilizamos verbos activos, podemos utilizar verbos pasivos. Si está redactado en pasado, podemos redactarlo en presente, en futuro, etcétera. Ya, esto no quita peso, ¿verdad?, al texto que nosotros estemos retomando. Podemos reducir un párrafo, ¿verdad? Un párrafo que tenga 200 palabras, 100 palabras, la podemos reducir perfectamente. Estos son elementos que van dentro de ese concepto de parafrasear. Entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta. Resumir ideas principales lo podemos hacer, pero como les decía, ojo, siempre poniendo la cita de esa persona que realizó su texto, ¿verdad?, donde nosotros lo hemos extraído. Podemos cambiar partes del texto, ¿verdad? Unir, agarro la idea de este autor, ¿verdad?, y la quiero unir, combinar con la idea de este otro autor, perfectamente lo puedo hacer. Y ahí hago el citado de citado. Ya vamos a ir viendo más adelante, que cómo se formulan esas combinaciones de texto, etcétera. Entonces podemos cambiar partes del texto perfectamente, y todos esos elementos pues que les voy mostrando en esta presente diapositiva. Aquí entramos en lleno en la parte central de las normas APA. Me gustaría saber cómo vamos hasta el momento, si hay dudas, consultas, si vamos bien, excelente. Profesor, Sí, sería importante sí, tener un instrumento claro para que sí. mejor, o sea, para mejor estudio.
Claro que sí, terminando la clase yo les cuelgo el documento ahí en el Classroom. Lo que pasa es que no quería que ustedes ya conocieran y ya, "Ala, ya sé que va a dar el profesor". Eso mata un poco la ansia. Maestro, Sí, tengo una pregunta sobre el Classroom. sí, dígame. Eh, hay un código para entrar ahí. Sí, hay un código. Bueno, los que no están en Classroom, pues igual se pueden unir todavía, no hay problema. Ahí el código. ¿Usted está en el grupo de Telegram o no? Sí, Sí. sí, estoy en el grupo. Ah, ok, entonces aquí lo voy a reenviar yo el código, porque es que quedó un poco arriba. Entonces para que... Maestro, Sí, con la profesora Dori me tocó, estamos trabajando en Classroom. sí. ¿Eso afectará No, no, para no. entrar? No, claro que no. Se hace un aula nueva con todas las clases que ustedes tengan en Classroom, ahí van a quedar todas las clases intactas, no, no afecta nada. Maestro, tengo una pregunta. Sí, La de que, ¿cómo vamos a mandar las tareas? ahí en el Classroom la vamos a enviar. Entonces cuando yo suba, ahí les va a aparecer. Vamos a dar, después de abordar la diapositiva, voy a abordar el Classroom yo aquí en la computadora para que ustedes vean todos esos procesos de Classroom. Aquí estoy volviendo a reenviar el código al grupo para que quiero ver, alguien se unió. Ya vamos a abordar esa parte del Classroom ahorita. Después de. Porque es que todo lo que yo haga en la computadora ustedes lo van a poder observar. Entonces la dinámica del curso es que martes y jueves tenemos clases. Entonces tareas de jueves hacia el lunes. ¿Ya? De los contenidos. Profe, Sí. Hola. aló, Hola. profe, disculpe, los trabajos que va a dejar en Classroom, Sí. por aquí mismo se van a hacer, ¿verdad? Exactamente. Así es, linda. Ok, 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 perfecto, Correcto. confirmamos. Entonces, por ejemplo, para aquellos estudiantes que están trabajando ahorita procesos de monografía o metodología de la investigación, qué sé yo, pueden retomar esos trabajos y irles aplicando esto que vamos a ir aprendiendo aquí. Perfectamente pueden ocupar esos documentos. Y así pues ya van adaptando sus documentos con las normas. Ok, Muy bien. ¿Alguna otra duda? hasta el momento creo que no. Excelente, excelente. Bueno, me disculpan la hora también del curso porque la verdad es que es mi único tiempo libre. Pero bueno, Es que había dicho a las 7 y empezó a las 6:30. sí, es que ya después se nos va a hacer muy noche, la verdad. Tampoco quiero que, La, pri- la primera, tampoco quiero que sea tan noche, ¿verdad? Entonces, sueles hacer el hábito. Yo vengo dando desde diciembre cursos a esta hora. Por eso ya me acostumbré, la verdad. Entonces quiero saber si qué tal trabajar a esta modalidad de Google Meet. Quienes no habían trabajado Google Meet. Yo la verdad hasta ahora trabajo así, con esta herramienta pues. es mi primera experiencia, profesora. Hasta ahora estoy trabajando así. Muy Y es bien. interesante conocer algo nuevo. Correcto, correcto. Muy bien, Claudia. Igual para mí es algo nuevo, la verdad. Estaba trabajando por Zoom anteriormente, pero Zoom gratuito obviamente tiene sus limitantes. Google Meet no tiene limitantes en ese sentido, por eso ahora esta herramienta. Además de que se sincroniza con el Classroom, porque son los mismos dueños, entonces ahí nos sale pues, nos sale perfecto la combinación.
Entonces vamos a seguir, ¿verdad? Con la parte de los elementos de las normas APA. Esto quiero que le presten total atención. Y si es necesario, si van a apuntar, apúntenlo, ¿verdad? Porque esto sí quiero que se les quede en su memoria. Porque uno dice, ajá, aplícame las normas APA a este trabajo. Y uno dice, pero ¿qué es lo que voy a aplicar? Ese es uno de los grandes vacíos que hay en cuanto a qué es lo que se trabaja con las normas APA. Entonces, básicamente son estos cuatro elementos. Cuatro que el primer cuadro lo he juntado como estructura y formato, pero en realidad son dos cosas aparte. Ya, pero lo voy a abordar un solo contenido en las siguientes clases. Ya después de esta clase introductoria ya vamos a entrar en lleno con el contenido práctico. Entonces, cuando vamos a trabajar en un documento académico, investigativo, las normas APA, vamos a trabajar esas cuatro cosas. Estructura, cómo está estructurado el documento, cómo lo vamos a estructurar, y eso ya lo vamos nosotros definiendo desde el índice, ¿verdad? El índice nos va a generar las pautas de la estructura que lleva nuestro documento. Entonces las normas APA nos definen cuáles son esos elementos de estructura que un documento académico debe contener. Entonces, primer paso, cuando vamos a trabajar normas APA, es establecer una estructura. Introducción, antecedentes, planteamientos para papá. Ahí lo vamos a ir abordando más adelante después de esta diapositiva. Porque esa estructura debe seguir un orden lógico. Una secuencia lógica. Ya, no podemos saltearnos, no vamos a poner diseño metodológico de primero, ¿verdad? Eso no, ni se les ocurra. No vamos a poner conclusiones de primero, no, ¿verdad? Entonces aquí ya viene la parte ya importante que yo quiero hacer ahorita hincapié en el porqué de las normas, porque no podemos saltarlas, tienen que ser aplicadas a cabalidad como la guía lo dice. Entonces trabajamos estructura, como ha estructurado nuestro documento, formato, ¿verdad? Y esto del formato, la gente cree que es tan complejo porque son muchas cosas que tenemos que aplicar de formato, la verdad. Y cada uno de los subtítulos, introducción, ¿sí? Pregunta, no. Introducción, ¿verdad? Se estructura, lleva un formato, antecedentes, se redacta, lleva un formato, y así cada uno de los acápites. ¿Ya? Entonces, primer parte, estructura y formato. Ya cómo vamos a estructurar nuestro documento y qué formato lleva cada uno de los elementos de la estructura. A ver, que te... Sí, sí, dígame. Pues fíjate que yo, cuando he estado trabajando con las citas bibliográficas, he tenido ¿cómo explicarlo? Esa incógnita de que no sé cómo tomar esas citas bibliográficas Correcto, de los libros de investigación. Entonces, si aún me siento aún perdido en ello. correcto. Esa es nuestra tercera unidad del curso. Solo citas bibliográficas. Ya después de esto, no, ya después de eso, si vos me decís que no sabes, te corro de la carrera, ¿viste? Muy bien. Entonces, por eso se los he ordenado, de hecho, en este orden, porque primero vamos a ver estructura y formato, después cita y después referencia. Entonces, estos son los elementos que nosotros vamos a trabajar cuando les hablen de norma APA, que es lo que van a hacer en sus documentos. Son esos cuatro elementos: estructura, formato, cita bibliográfica y referencia. Entonces, mucho ojo con eso, ¿verdad? Apúntenlo ahí en algún lugar donde no se les vaya a perder. Quiero ver, alguien se unió. Dice Carla. Ok. ¿Dónde implementar las normas APA? Porque las normas las podemos implementar, como él les decía. Un momento.
las normas APA las podemos implementar. Uno, protocolos de investigación. Ya, protocolos que muy seguro ustedes los han trabajado en sus componentes de metodología de la investigación. Muy seguro también profesores, en verdad estoy seguro que aquí hay profesores también de la facultad han tomado protocolos de investigación, han elaborado con sus estudiantes, entonces ahí los podemos implementar. Informe final monográfico, que es lo que va después del protocolo de investigación, ya eso lo vamos a ir abordando en la parte de estructura y formato. Primero la estructura del protocolo, después estructura de informe final. Lo podemos implementar en artículos científicos, ¿verdad? Una vez que nosotros tenemos un trabajo de investigación terminado, hacemos nuestro artículo para sintetizar toda la información de esa monografía y que esté al alcance del resto de gente que quiera ya retomar nuestro trabajo investigativo. Ya que ese es uno de los aportes, ¿verdad?, que nosotros generamos cuando investigamos, que ese trabajo nuestro sirva ya como base para otro trabajo investigativo. Entonces estos artículos permiten ese proceso de poder facilitar nuestra investigación de manera resumida. También vamos a ver la estructura de un artículo científico para que los demás también tengan alcance, porque estos trabajos se comparten, chicos. No es que yo voy a hacer mi monografía y esto es mío solo para mí, no, ¿verdad? Eso no tiene ninguna lógica, la verdad. Entonces, revistas científicas, ¿verdad? También, y esto es sumamente importante porque nuestros trabajos investigativos muchas veces, ¿verdad?, si tienen un alcance, un impacto, lo más seguro es que lo retomen y los publiquen. Y hay que hayan organizaciones con revistas científicas y nos pidan como favor retomar nuestras investigaciones. Entonces, esas instituciones, esos concursos, por decir así, de convocatorias de investigaciones, tienen que ir obviamente con normas APA implementadas. Ese es requisito fundamental, porque obviamente estas revistas están en muchos países y ellos tienen que saber el lenguaje que nosotros estamos hablando. Y en trabajo escrito, como les decía, también podemos nosotros hacer trabajos de la universidad, un ensayo que tenga como base esta estructura de normas. Y ahí qué bonito es encontrarse, la verdad, un trabajo de la universidad, un trabajo dado por algún docente que vaya con esta base científica implementada. Dios mío, Esther linda, que tanto enciende el micrófono. Se escucha hasta el grillo que tenés ahí en la casa. Entonces, elemento número 1 vamos a abordar, ¿verdad?, así de manera rápida, no vamos a entrar en detalles de la parte introductoria. Ya qué elementos debe llevar la estructura en base a normas APA de un trabajo investigativo. Obviamente la portada es lo primerito, ¿verdad? Una portada que lleve, y ahí las normas APA nos dicen qué elementos debe llevar una portada. Ya en el encabezado que vamos a poner, ya en el cuerpo de la portada que vamos a poner, y así sucesivamente, ¿verdad? Hasta esos detalles, por eso es tan riguroso, ¿verdad?, esto de normar un documento, porque nosotros tenemos que cumplir con todos esos detalles que las normativas nos solicitan. Quiero ver a alguien se unió. Entonces, punto número 1, bueno, espero que vayan anotando, ¿verdad? Igual ya les voy a subir la presentación una vez termine la clase. Punto número 1, la portada. Dios mío, alguien más se unió. Punto no, sí. Sí. La portada solo cuenta con el encabezado. ¿Qué más lleva la portada? El encabezado que lleva, ¿verdad?, la universidad, la facultad, la carrera, la insignia.
Después, perdón, no entiendo. ¿ah? Ok, ok, Ya vamos a abordar cada uno de los elementos, no te preocupes. ok, ok. Entonces, segunda parte de la estructura, ¿verdad? Ya ha terminado la parte de la El investigación, formato. es un resumen. Ya después de la portada nosotros facilitamos un resumen de 250 palabras de lo que trata nuestra investigación. Llámese un párrafo de introducción, de objetivo, ya. Un párrafo de diseño metodológico, resultados y conclusiones. Y al final palabras clave. Por eso en resúmenes ustedes van a ver que llevan esa estructura, los resúmenes de investigación. Entonces cada uno de estos elementos de la estructura los vamos a ir viendo a detalles en las próximas clases, que es la segunda unidad de estructura y formato. Después de resumen, el índice, ¿verdad?, que lleva cada uno de los acápites de nuestra investigación. Y pues le puse textos principales porque esta estructura varía según la institución a la que trabajemos. Ya, por ejemplo, ¿verdad? Y les voy a dar ahorita como, como referencia para los futuros que van a salir ahorita ya de quinto año. Eh, por ejemplo, en el nuevo reglamento de la institución, ¿verdad? De la facultad, según el tipo de investigación, lleva textos principales. Ya si es descriptivo, pues lleva antecedentes. Si es investigación-acción, entonces no lleva antecedentes. Entonces, si vamos a trabajar marco contextual, hay tipos de investigaciones que no lo llevan. Entonces, por eso puse textos principales, porque esto varía según el tipo de investigación que ustedes estén trabajando. Eso ya es un tema aparte de las normas APA. Entonces, les voy a subir también, ¿verdad?, al Classroom el reglamento, porque el reglamento dice cuál es la estructura que debe llevar una investigación según el tipo de investigación que se esté abordando. Entonces ustedes en base a eso van a saber cuáles son sus textos principales: introducción, si después van antecedentes, planteamiento y cómo va el orden también de cada uno de esos acápites. Pues como les digo, ustedes no se pueden saltar ese orden ni cambiarlos de lugar. Entonces eso también lo vamos a aprender aquí. Después de todos los textos principales que llegan a estas recomendaciones, ¿verdad?, vienen nuestras referencias. Y después de las referencias, obviamente la parte de los anexos. Entonces aquí lo único que varía son la parte de los textos principales, porque hay elementos que unas investigaciones llevan y que otras no. Pero básicamente pues la estructura es la misma. O sea, no va a variar en mucho, ¿verdad? Si vamos a trabajar investigación-acción, sabemos que ahí tenemos dos momentos: en la parte del diagnóstico, que lleva una estructura, y la parte de la implementación del plan de acción, que lleva otra estructura. Eso la investigación descriptiva no lo lleva. Entonces por eso lo puse ahí como textos principales, para que ustedes sepan que eso varía según el tipo de investigación. Y a esas diferencias las vamos a ir viendo también en adelante. Ok, Porque es común, ¿verdad?, que dicen los estudiantes: esta investigación tiene más páginas que esta. Obviamente, ¿verdad? Dependiendo del tipo de investigación es la cantidad de información, y también depende del contenido que se va a abordar. Y hay contenidos que son inmensos, hay otros contenidos que son más reducidos. Ya, pero eso no tiene nada que ver que si esta investigación tiene más páginas, entonces está más tuani. No, ¿verdad? No, eso no tiene ningún sentido. Entonces, el segundo elemento que vamos a abordar en esa unidad, que es estructura y formato, es la parte del formato. Ya una vez que nosotros conocemos la estructura, abordamos el formato que vamos a aplicar. Y con formato, ¿qué vamos a entender con formato? Aquí, ¿verdad?, como les decía, a rasgos generales, ya después vamos a ir viendo las especificaciones de cada uno de los elementos del formato.
Entonces el papel, el tamaño de la hoja. Ya si es tamaño legal, tamaño carta, ya las dimensiones de la hoja. ¿Porque esto es importante? Porque a la hora de imprimir y a la hora de facilitar el documento, ya sea en Word o en PDF, el tamaño de la hoja que estamos trabajando tiene que cumplir con un tamaño específico que las normas APA brindan, ¿verdad? Esas especificaciones. Entonces papel quiere decir eso, el tamaño de la hoja sobre la cual estamos trabajando. Ya como les decía, vamos a ir viendo cuáles son las especificaciones de cada uno de esos elementos. El tipo de la letra, ¿verdad? Aquí hay un cambio sumamente drástico con la 7ª edición. Antes pues APA decía que teníamos que trabajar a fuerza, ya sea Times New Roman 12, y esto varía según los títulos y subtítulos y subtítulos. Vamos a ver también más adelante qué es eso. Times New Roman 12, Arial 12. Ahora pues 7ª edición nos dice otros tipos de letras que también perfectamente los podemos trabajar. Ya vamos a ir viendo más adelante cuáles son esas especificaciones. Otro elemento del formato, el tamaño de la letra. Ya. Entonces, como les digo, ustedes cuando facilitan en Word un trabajo, sea cual sea el trabajo, el docente que va a agarrar ese documento va a ir viendo cada uno de esos elementos del formato, si cumple o no. Porque yo me voy a introducción, le doy clic a un párrafo de introducción y ahí me dice el tamaño de la letra y ya sé que no corresponde. No, aquí están mal aplicadas las normas APA. Ah, no, este no es el tipo de letra. Y en este párrafo tenés un tipo de letra. Y en este otro párrafo, mira, tenés otro tipo de letra. Eso ya no puede pasar, ¿verdad? Después de este curso, eso ya no puede pasar. Por favor. Entonces, otro elemento del formato, el espaciado. Y aquí APA nos dice qué especificaciones, qué detalles del espaciado. Ya interlineado, sangría, espacio entre párrafos. A ver quién se unió a esta hora. Emerson, lindo. Entonces aquí les estoy poniendo yo a rasgos generales cuáles son los elementos y ya después vamos a entrar a profundidad las características de cada elemento. Entonces esta es la parte que yo quiero que les voy diciendo desde ahorita, que cuando nosotros vayamos abordando cada uno de estos detalles específicos, ustedes los vayan trabajando en su documento, ya para que ya les vaya quedando su documento con esa estructura y formato ya normada. Entonces esto para que a partir del jueves, que es la próxima clase, ustedes ya tienen un documento a mano con el que van a trabajar esa estructura y ese formato, que es lo siguiente que vamos a hacer. Alineación, ¿verdad? Otro detalle del formato, por favor vayan apuntando. Apuntar es muy importante porque esto facilita el proceso de memorización, ¿verdad? La verdad es que no se le da esa importancia al anotar, pero sí influye mucho en memorizar posteriormente. Alineación quiere decir, ¿verdad? Aquí hay una gran duda que si el documento va a la izquierda, centrado, derecha, si va justificado, qué parte del documento va justificado, ya todo eso es establecido. Y ahí ya vamos a aprender cómo es que se alinea el documento. Ya qué elementos van centrados, qué elementos van a la izquierda, qué elementos van con sangría, qué elementos van entre comillas, qué elementos van en cursiva. Y todo ese detallar que realmente es ahí donde la gente dice, ah, la grande, todas las normas APA me tiene fatal. Porque obviamente son muchos detalles y depende de muchas cosas. Otro elemento del formato es el margen. En papel abordamos el tamaño de la hoja y en margen abordamos las dimensiones superior, inferior, derecha e izquierda de esa hoja, que son los márgenes sobre los cuales nosotros escribimos. ¿Ya? Entonces todas estas cosas las vamos a ir aplicando sobre un documento, que eso prácticamente es lo que vamos a ir haciendo
A partir de la próxima clase esto es práctico. Yo les voy a ir diciendo, a ver, vayan poniendo tipo de letra, Times New Roman, tamaño de letra 12 a la introducción. Ustedes ya lo van a ir haciendo. Ya. Hay interlineado 2.0, alineado a tal. Esa es la parte que yo, a mi parecer, me gustaría que lo hiciéramos aquí en la clase, pero el que no tenga disposición de computadora, pues lo hace después. No hay ningún problema. Por eso la clase va a quedar grabada. Esta clase ahorita se está grabando y ustedes la van a poder reproducir posteriormente si así lo desean, junto con el documento que también se los voy a subir. Sangría, ¿verdad? Hay párrafos que llevan sangría de 5 espacios, espacio entre párrafos, entonces todos esos elementos aquí se los puse a gran escala, qué es lo que lleva el formato, y después cada uno de los elementos que ya abordamos ahorita. Entonces, para ya ir cerrando esta parte de la clase, ¿cómo vamos? ¿Está interesante? ¿Está aburrida? Profe, ¿Sí? por unos segunditos me desconecté porque se me apagó el teléfono. Ah, es que el tuyo no, Cargador sirve. no lo cargaste, ¿no? El teléfono mira qué problema tengo con él. Pero bueno, aquí estamos. Ok. A ver, Alba, quiero escucharte, Alba. ¿Qué tal? ¿Se me durmió? ¿O se desconectó? Entonces, Profe, espero que nos comparte el documento yo, por favor. bueno, si no, yo voy a tener mandándome mensajes a vos. A ver, ¿ya lo subió? Bueno, ¿Ya lo subió? porque no me acordaste. Claro. Entonces, el otro elemento de las normas APA, citas bibliográficas, ¿verdad? Que son las citas. Dice, una cita es la idea que se extrae ya de un documento de manera textual o parafraseada, ¿verdad? Pues nosotros lo podemos agarrar tal cual. Este párrafo lo voy a agarrar de este documento, lo pego en mi documento o yo puedo fácilmente agarrar la idea y parafrasearla, pero ambas cosas deben ir citadas. Oigan, mucho ojo, ¿verdad? Con eso. Ya sea que lo vaya a poner textual o que lo vaya a parafrasear, debe ir la cita de ese autor. Entonces, sirve de fundamento al trabajo de investigación. La cita se coloca en el texto, ¿verdad? Ya sea al principio del texto, al final del texto. Ya vamos a ver cuándo va al inicio, cuándo va al final. Ya, cuáles son las normativas que debe cumplir un texto para que vaya citado de una manera o de otra. Con los elementos y es complementada con los elementos que identifican al documento de la cual se extrajo, obviamente. Una cita puede ir nosotros podemos citar en todo el documento que nosotros tengamos. En el protocolo puede ir citado en introducción, puede ir un párrafo citado, en planteamiento puede ir un párrafo citado, porque obviamente eso le va a dar base sólida científica a nuestro documento. ¿Ya? Entonces, cuando nos referimos a cita, es que nosotros podemos agarrar de otro documento y ponerlo en cualquiera de nuestros acápites, ¿verdad? Todo que calce, obviamente. Si es del planteamiento, voy a poner un texto que identifique la problemática del tema investigativo. Yo lo cito y ahí tengo una cita en planteamiento. Por eso, comúnmente ustedes van a ver en observaciones, ¿verdad? De jurado, de docentes, tutores. Introducción, falta cita. Planteamiento, falta cita. Porque nosotros podemos citar en cada uno de esos acápites perfectamente. Pero ojo, ¿verdad? Ojo, y este dato es muy, muy importante que les voy a decir. Cuando nosotros citamos un texto, ¿verdad? Agarramos este texto, lo pongo en mi planteamiento del problema, lo cito. Esa cita debe tener su referencia.
Esto que por favor no se les olvide de aquí en adelante, porque cuando uno revisa un documento, lo primero que hace es ver si esta cita está referenciada. Y vamos a ver cuál es la diferencia entre esas dos cosas. Si nosotros tenemos en el documento 50 citas y solo 2 referencias, desde ahí vemos que las normas APA no fueron bien aplicadas y que solo hicimos un copy paste. Entonces eso lo evitamos, por favor. Si tenemos 20 citas en todo el documento, 20 referencias. Si tenemos 10 citas, 10 referencias bibliográficas. Y cada cita debe corresponder con su referencia. ¿Se entendió esa parte? ¿Se entendió, chicos, esa parte que les acabo de explicar? Yo creo que se entendió. Perfecto. Yo tengo una cosita referente. Sí, sí, dígame. Si yo tengo un documento en el que voy a implementar 3 citas Sí. que son del mismo libro, ¿hay una referencia por cada cita o una referencia general para los 3 libros? Si son párrafos distintos, vas a hacer 3 párrafos, ¿verdad? Con la misma cita. ¿Ya? Pero si es un párrafo y los otros son ideas de ese mismo párrafo, una sola cita. Eso depende, ya vamos a ver de qué depende, ¿verdad? Según las normas APA, esa citación. Ya vamos a ir viendo a detalle cada uno de esos elementos. Entonces, No, dice sí, que según yo solo tengo 7 citas bibliográficas, voy a tener 7 referencias, así es, ¿verdad? exactamente, pero eso es si nosotros citamos de distintos autores. Pero si yo agarro una cita y este autor que dice, por ejemplo, Rugama 2019, lo cito en introducción y también lo cito en planteamiento y también lo cito en justificación, esa es una sola referencia, porque es el mismo autor, el mismo trabajo de investigación. No es que voy a poner 3 referencias de ese mismo, no, porque lo agarré del mismo documento. ¿Se entendió esa parte? Ya, se referencian autores, ¿verdad? Que si yo agarro, a ver, Emerson hizo una investigación, yo agarro a Emerson, ahí tengo la referencia, pero si agarro 3 párrafos de Emerson, es una sola referencia, porque o sea, son 3 citas, pero del mismo autor, del mismo año, del mismo título de investigación, etcétera. Aunque yo lo cite 10 veces, mi referencia es única. Sí, entiendo. Muy bien, ok. Ah, pero si ya verdad, la Alba, yo agarro a ver texto de Alba, allá tengo a Emerson, tengo a Alba y tengo 2 referencias. Y así sucesivamente. Ya vamos a ir entrando a detalle de este hermoso mundo, no se preocupen. Entonces, ¿qué se cita? Una idea, una opinión, una teoría de otra persona, cualquier dato de texto. Y aquí, ¿verdad? Viene otro rollo, porque si nosotros ponemos un texto, si citamos un texto, va estructurado de una manera. Si citamos un dato estadístico, ¿verdad? La cita va estructurada de otra manera. Si citamos una tabla, las tablas tienen su formato de cita, gráficas e imágenes también. Entonces todos estos detalles, por eso es que son muchas cosas las que se abordan con las normas, porque cada cosa tiene su manera de hacerse. No es lo mismo para todos. Se cita también, como ya les había dicho, el parafraseo de otra persona, ya de las palabras de otra persona. Y la última parte, ¿verdad?, de esta clase, que son las referencias bibliográficas, el conjunto de elementos suficientemente detallados para identificar la fuente, o en todo caso, ¿verdad?, de donde nosotros hemos extraído esa cita, porque en la cita nosotros ponemos el apellido y el año. Entonces los detalles de esa cita van en la referencia: año, apellido, inicial del autor, título, país, ciudad,
el DOI, si lleva volumen, edición y la URL donde se extrajo. Entonces, las referencias son los detalles de cada una de las citas. Por eso cada cita tiene que ir referenciado, porque yo, por ejemplo, agarro, a ver, esta investigación es de Emerson, pero como sé yo que él realmente esa fuente es confiable. Ahí viene el detalle, ¿verdad? Y ahí hablamos de un detalle sumamente delicado, que son la confiabilidad de la fuente. No pueden agarrar de internet cualquier cosa que ustedes vean ahí. ¿Ya? Y ya vamos a ver cuándo un documento, un sitio web es científico. ¿Ya? Porque para que nosotros agarremos una información, porque en internet hay cantidad de cosas y locuras también, ¿verdad? Que cualquier persona puede decir. Y no es que eso lo vamos a citar para nuestro documento, no, ¿verdad? Por eso lo primero que hace un docente cuando pues le dice a los chavalos, vayan a hacer una búsqueda bibliográfica y aquí les doy las fuentes. Ya, porque obviamente son fuentes confiables, que nos va a decir, vaya, este documento va con obviamente información científica confiable. Porque ahora todo el mundo es investigador, todo el mundo estudia hasta en YouTube, pero eso no es que me da un nivel académico, ya, como para hacer yo textos míos con bases científicas. Entonces, las referencias son el conjunto de detalles que hablan, ¿verdad?, de cada una de las citas que nosotros tenemos en el documento. Aquí la diferencia, a manera resumida, las citas van dentro de nuestros textos principales, en introducción, en planteamiento, justificación, objetivos no, ¿verdad? Marco teórico, el marco teórico tiene que llevar cuanta cantidad de citas porque son los fundamentos teóricos que le dan el empuje conceptual a nuestra investigación, y eso tiene que ser retomada de bases teóricas, obviamente, alejadas en teorías principales. Tiene que ir la mayor parte del marco teórico citado. Y aquí ya nos dice, ¿verdad?, cuántas páginas debe tener el marco teórico. Eso depende del reglamento. Por eso se los voy a subir yo el reglamento. Ahí dice marco teórico, tantas páginas. Planteamiento del problema, tantas páginas. ¿Y qué lleva el planteamiento? Descripción, sistematización, formulación, etc. Esos elementos ya son aparte de las normas APA, ¿verdad? Ya son metodología de la investigación. Pero ustedes, tanto estudiantes como docentes, es importante que manejen esas cosas. Entonces, cita va dentro del texto, de los textos principales. Lo establecemos desde la llamada de un texto, ideas de opiniones de otros. Y las referencias van al final del texto en un acápite que dice referencias bibliográficas, ¿verdad? Y ojo, ¿verdad? Las referencias van establecidas en orden alfabético. Ya si yo tengo una referencia de la Claudia, de la Alba, de Emerson, yo sé que tengo que ordenarlos. Primero la Alba, porque es la A, después la Claudia, después Emerson. Y así sucesivamente cada uno de esos detalles. Entonces, descripción sucinta y estructurada del texto citado. Ya cada cita con su debida referencia. No se nos puede escapar, oigan. Si ustedes ponen 10 citas, por favor asegúrense de que esas 10 están referenciadas. Y bueno, ya para finalizar, esta es la última, creo, ¿verdad?, si no mal recuerdo, diapositiva. Aquí un ejemplo sencillo de cuál es la diferencia entre una cita y una referencia. Esta cita en texto es una cita de cita, porque un autor está citando a otros autores. Y ya vamos a ver más adelante qué significa et al y cada uno de esos detalles. Yo solo quería plasmarles ahí la diferencia entre ambas cosas. Y miren qué interesante, las referencias van con un tipo de sangría. Entonces esos elementos yo quiero que ustedes aprendan a hacerlos en Word. ¿Cómo le doy ese tipo de sangría a esas referencias? Y miren bien, primero
el apellido. Y ya después las otras letras van hacia 5 espacios, por decir así, hacia la derecha. No van todas alineadas en el mismo orden, ¿verdad? Lineal. Entonces eso se le llama sangría francesa. Las referencias van con un tipo de formato de sangría francesa. Y eso yo se los voy a enseñar cómo se hace en Word. Ese solo es un detalle de las referencias porque hay mucho, ¿verdad? Cómo van estructuradas. Entonces todos estos elementos yo lo voy a hacer práctico. Porque obviamente tenemos que practicar para que esto se nos vaya grabando. Entonces ahí, a manera así de imagen, la diferencia entre ambas cosas. Y bueno, con eso pues concluimos esta primera clase, que es prácticamente introductoria. Ya a partir de la siguiente entramos en lleno, les digo, en lleno. Por eso, por favor, la tarea que les va a quedar de hoy es conseguir un documento que sea, si es de ustedes, pues mejor. Si es una monografía que están trabajando, pues mejor. Si es un protocolo, mejor. No sé si es de algún componente de una investigación, pues excelente. Porque ya le vamos a ir aplicando nosotros estos elementos que hemos abordado en la clase de hoy. Sí, chicos y chicas. Profesor, Sí, yo tengo una idea aquí. sí, Desde la Morales sí, nos dio una tarea de crear nuestra propia, innovar, pues, sí. crear algo. Eh, yo voy a crear algo, pero no sé si estaría bien, ¿verdad? No sé, cuando yo le enseño la tarea, Es un proyecto, ¿no? Es un proyecto. es un proyecto. Correcto, tiene que llevar, un proyecto tiene que llevar estas normas también. Ah, Excelente, me parece muy bien. bueno, ya la tengo, pues. Correcto, muy bien. Entonces eso es todo, profesor. Sí, solo les voy a dar ahora una inducción a Classroom rápidamente para que ustedes sepan qué es lo que van a hacer en Classroom. Si no hay duda sobre este contenido, pues vamos a pasar a esa parte. Es rápido, es rápido. Mándenos el audio. Ok, claro que sí. Audio, video y diapositiva y reglamento quedan hoy en la noche. Ok, A ver, quiero ver entonces. Vamos aquí a la parte del Classroom. Entonces, aquí bueno, logran ver esa parte del Classroom en la pantalla. Aquí yo tengo el aula de Classroom. Entonces yo, por ejemplo, ya tengo las unidades. Aquí solo voy a ir subiendo, ¿verdad? Cada uno de esos elementos. Hoy va a quedar aquí en introducción a las normas APA, diapositiva, video de la clase y el reglamento. Entonces la tarea es buscar, eso no la van a subir, ¿verdad? Buscar un documento con el que ustedes van a implementar esas normas que vamos a ir trabajando paso a paso, ¿verdad? De a poquito. Entonces, elementos que nosotros trabajemos acá en clase, si ustedes ya lo terminaron, lo suben en su Classroom. Para eso yo voy obviamente a alojar la tarea y a ustedes la van a poder subir. Ahorita no, porque no está la tarea elaborada. Entonces lo que quiero es que ustedes suban los documentos. Si vamos a trabajar la estructura y yo les digo, a ver, el documento estructúrenlo de esta forma, entonces ustedes lo van haciendo y la estructura debe contener tal y tal cosa. El índice lo vamos a trabajar de esta manera y hasta que ustedes ya lo tengan todo terminado, eso es lo que van a subir. Las tareas son prácticas realmente. ¿Ya? Esa es mi intención para yo ir viendo de manera progresiva el aprendizaje que ustedes van implementando. Entonces yo voy a ir creando los espacios de esas tareas para que ustedes la puedan subir posteriormente. Entonces ahorita aquí en la parte de introducción va a quedar la diapositiva, el video de la clase y el reglamento. Ojo, ese reglamento aplica para estudiantes y docentes, ¿verdad? Porque docentes igual que van a implementar estos componentes o van a ser tutores de investigación o lo que sea, tienen que cumplir ese reglamento también. Listo, chicos.
¿Preguntas? ¿Qué les pareció? Bueno, ¿Qué les pareció esta modalidad de dar clases? está bueno. Lo único que ahí la mayoría no tienen computadora porque Sí. ¿cómo van a hacer? A ver, ¿quién no tiene computadora aquí? A ver, diga yo. No, Sí, buena. sí, bueno, tengo computadora. Ok, correcto, correcto, claro que sí, Stephanie. Ah, pues mire, el que no tiene computadora, ya por ejemplo, si nosotros... Espérenme. Quiero ver. Entonces, por ejemplo, si nosotros abordamos en la próxima clase la estructura, el quien no puede hacerlo así, ese día lo puede hacer otro día. Se presta o se va a un ciber, no sé qué manera va a utilizar. Porque obviamente eso sí solo se puede hacer en computadora. Ya, pero no es que hoy vemos la clase y hoy tienen que entregarlo, no. Van a tener tiempo, por eso les decía, dejamos tarea de jueves al lunes para que ustedes implementen esos conocimientos. O sea, van a tener tiempo para buscar la manera en realidad porque desde el celular no se va a poder hacer eso. En realidad se los digo, sí chicos, pero aquí pues realmente ya depende de la actitud de ustedes el buscar el recurso. entonces puede ir a un ciber. Sí, perfectamente, si así lo desean. Ya ustedes ven la clase grabada después o la guía de aprendizaje que yo voy a subir y van implementando en sus documentos el paso a paso de lo que yo voy indicando. Y ya después cuando tengan el documento listo, lo suben. No tiene que ser en ese momento, ya, sino que ustedes pues a su tiempo, a su ritmo, la verdad. En esa parte pues no se preocupen. ¿Estamos? A la biblioteca, dice Edward, pueden ir exactamente. Ahí pues las computadoras están totalmente al acceso de todos. Ya, media hora con que le dediquen, ¿verdad? A ese ejercicio y listo. Una hora suficiente. ¿Estamos, chicos? Sí, muy claro. ¿Para qué? Pensé que yo tenía otra idea de cómo era a nivel virtual. Sí, Pensé que era algo complicado. Por ahora veo que es muy sencillo. Y es como para correcto. que se facilite bastante. Muy bien, muy bien. Me parece excelente esa opinión de Kevin, creo que fue el que habló. Ok. Así es. María Celeste, Dígame, profesor. ¿qué le pareció? Muy bien, todo claro. Sinceramente, igual que mis compañeros, tenía otra visión de Muy lo bien. que son las diagramas porque pues yo había trabajado un poquito, si no me acuerdo, con lo que estás diciendo. Sí, Claro que es importante irnos actualizando para que uno pueda pasar de los que se preparen al final y no perder el trabajo. correcto, así es. Muy bien. Ok, bueno, entonces si no hay otra opinión, pues les deseo buenas noches a todos y ahí les va a llegar la notificación al Classroom de los materiales que voy a subir. Muchas gracias. Buenas noches. Susan Victory. Listo. ¿Le gustó, papi?